Nada peor para la defensa de la competencia que eliminar un monopolio reemplazándolo por otro monopolio. En la Argentina reciente, una parte importante de la grieta se expresó fundamentalmente en estos términos: eliminar las posiciones dominantes de determinados actores para entronizar a otros. Cada vez que se cierra el mercado a las importaciones, se elimina la competencia y la posición dominante de quienes lograron concentrar la mayor oferta en variedad y cantidad en beneficios de otros que simplemente no pudieron competir y necesitaron del Estado. Ese es el sentido de la frase de Max Weber que suele citar el presidente Javier Milei: el Estado es la institución que posee el monopolio legítimo de la violencia dentro de un territorio. Ese cambio de manos de los monopolios es algo que cualquier consumidor puede notar. Cuando el mercado se abre a las importaciones, suelen desembarcar las multitiendas, las grandes cadenas departamentales que ofrecen de todo. Son las primeras en cerrar cuando el gobierno cierra las importaciones. Pero entre los blancos y negros de la libre competencia y los monopolios, hay muchos grises fuera del radar. Y fue la adolescencia política argentina la que nos hizo ver un mundo de árboles blancos y negros y nos tapó el bosque de grises. Bienvenidos a Lockout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lockout Trade Talks es un podcast de Lockout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lockout.com.ar. Esta es la agenda de temas de este episodio. La pesca pide la suspensión de los derechos de exportación. Números rojos en una encuesta de la Unión Industrial. Apoyo empresario a la ley bases y al paquete fiscal. Las exportaciones de las pymes despegan tímidamente. La pesca pide una suspensión de los derechos de exportación. Las cámaras empresarias de la industria pesquera reclamaron ser incluidas dentro del paquete de medidas que suspendería las retenciones a las actividades productivas exportadoras. Las entidades sostuvieron que el sector se encuentra en una situación crítica tras elevar el pedido a la Secretaría de Bioeconomía y al Consejo Federal Pesquero. El planteo llegó luego de que el presidente Javier Milei anticipara una reducción de impuestos tras la aprobación de la ley bases en el Congreso y adelantar que el primer gravamen por eliminar sería el impuesto país, seguido de las retenciones. La industria pesquera solicitó una suspensión urgente de 180 días de los derechos de exportación para todos los productos y así recuperar la competitividad de la cadena productiva, incentivando el desarrollo de la producción y el agregado de valor nacional. A propósito, argumentaron que la industria está golpeada por los elevados costos internos, encabezados por la captura, los precios del combustible, el packaging y los mayores gastos de distribución, junto con otros factores como un tipo de cambio planchado, una crisis de la demanda mundial debido a medidas restrictivas en mercados asiáticos, la caída de los precios internacionales y la competencia de la acuicultura. Las retenciones del sector van desde el 1 al 9%. En 2023, las exportaciones ascendieron a $1.776 millones, el equivalente al 2,7% del total de las ventas externas del país. Siguiente noticia Lockout. Números rojos en una encuesta de la UIA. La Unión Industrial Argentina realizó un relevamiento entre 1.200 empresas que arrojó como principal conclusión que los indicadores fabriles más importantes están en rojo. Se trata de la segunda encuesta anual que realiza la UIA, en la que predomina un panorama de caída generalizada de la producción, las ventas, exportaciones y empleo, así como también mayores dificultades en la cadena de pagos. El monitor de desempeño industrial muestra que el ciclo de la actividad industrial se ubicó nuevamente por debajo del factor 50 por octava vez consecutiva,
lo que proyecta una contracción de la industria para todas las variables, desde producción hasta tiempo de entrega y reposición del stock. El 53% de las empresas encuestadas enfrentó caídas de la producción, el 60% caída de las ventas, el 37% caída en las exportaciones y el 24% caídas en el empleo. La situación alcanzó a todos los segmentos de empresas. Además, el aumento de los costos fue la principal preocupación para el 30% de las empresas, seguido de la caída de la demanda. En este contexto, aumentaron las empresas con dificultades para hacer frente a sus pagos. El 12% de las empresas encuestadas presentó problemas para afrontar integralmente todas sus obligaciones, es decir, salarios, proveedores, compromisos financieros, tarifas de servicios públicos e impuestos. No obstante, el relevamiento demostró una proyección de mejora para dentro de un año, a partir de que el 62% de las empresas espera que la situación económica mejore en su propia empresa dentro del próximo año, mientras que el 68% espera una mejora en la situación del país. Siguiente noticia Lactaut. Apoyo empresario a la Ley Bases y al paquete fiscal. La Cámara Argentina de Comercio manifestó su apoyo explícito a la Ley Bases y a las medidas fiscales paliativas impulsadas por el gobierno que se encuentran en tratamiento en el Senado. La entidad aprueba las iniciativas de modernización laboral, reordenamiento del Estado, cambios en materia impositiva y el régimen de promoción de inversiones que plantea la propuesta oficial. En tal sentido, la Cámara de Comercio convocó a los distintos espacios políticos con representación parlamentaria a aprobar las iniciativas en lo que consideran será una manifestación de acuerdo a crítico con la totalidad de las políticas implementadas por el presidente Milei. Según la Cámara, la sanción de los proyectos será una muestra de responsabilidad y madurez de cara al país y al mundo y colaborará en restaurar la credibilidad del país tras décadas de políticas erráticas e incumplimientos. Por último, la entidad expresa su satisfacción ante el reciente anuncio referido a la constitución del Consejo de Mayo, a fin de generar proyectos de ley en línea con los principios del Pacto de Mayo y que, según señaló Milei, estará integrado por representantes de los empresarios, los trabajadores, las provincias, diputados, senadores y el Poder Ejecutivo Nacional. Siguiente noticia Lactaut. Las exportaciones de las pymes despegan tímidamente. En los primeros 3 meses del año, las exportaciones de las empresas pymes crecieron un 2%, sumando un total de 2.157 millones de dólares, que representa el 12,2% del total exportado por la Argentina. Las cifras surgen de un informe del Departamento Económico de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que destaca que las ventas externas de las empresas chicas aumentaron tanto en valores como en volúmenes, lo que habla de un incremento real de las exportaciones, y subrayan que en promedio las ventas de las pymes fueron de $1.165 por tonelada. Para tener una dimensión del protagonismo de este tipo de empresas, basta saber que entre enero y marzo de este año exportaron desde el país un total de 3.645 empresas, y el 71% fueron pymes. No obstante, el monitor de exportación PYME de CAME señala que 9 de los 16 rubros analizados presentaron caídas en sus ventas externas. En primer lugar, el sector del tabaco y derivados experimentó una retracción del 88%, seguido por el rubro de petróleo y combustibles, con una caída del 80%. En tanto, el rubro de mayor crecimiento fue el de alimentos sin procesar, que exportó $154 millones más que en el mismo periodo del año anterior. Vamos con el tema de esta semana. La logística del comercio internacional está compuesta por una gama enorme de grises. Atrás quedó el tiempo del monopolio estatal de la flota naviera, donde todos los bienes que entraban y salían del país debían hacerlo en buques de bandera argentina, lo mismo que el monopolio estatal
de la estiba portuaria. La desregulación global de los grandes carteles marítimos dio lugar a una competencia de compañías especializadas en tráfico y mercaderías. Pero el mercado, abandonado a su suerte, sin ningún tipo de regulación, busca el mismo objetivo: ganar la mayor cuota de mercado. Lo que antes el Estado defendía como cuestión soberana, el sector luego lo justificaría como libre mercado. Puestos a competir libremente, los más grandes se comen a los más chicos. Pero lo que la logística internacional mostró en las últimas 2 décadas es cómo los grandes también se ponen de acuerdo en alianzas para hacer desaparecer a los más chicos. Cuando las navieras aceleraron las fusiones y adquisiciones a fines del 2000 y perfeccionaron ese aumento de cuota de mercado con la conformación de alianzas operativas, desaparecieron líneas históricas y centenarias. Pero esa libertad de mercado no terminó allí, porque, exprimida la integración horizontal dentro del propio ámbito marítimo, avanzaron como Pac-Mans en la cadena vertical de servicios para el comercio exterior. De repente ya no eran líneas marítimas, eran operadores logísticos integrales. Y el logo característico que solo se veía en un buque o en un contenedor comenzó a grabarse en aviones, camiones, grúas, galpones y hasta en software de gestión. Bajo una factura única, dotes de marketing y narrativas sobre la eficiencia, agilidad y la disminución de costos y tiempos, los grandes actores logísticos monopolizaron todos los servicios. Solo así se entiende cómo, incluso cuando no hay demanda de carga ni de servicios de transporte, los fletes suben igual. Este problema global se vive también en la Argentina porque, por más esfuerzos socialistas recientes por salirnos de las órbitas del mercado global, seguimos presente en la galaxia del comercio internacional. Pero mientras algunos estados realmente presentes frenaron estos avances con multas y regulaciones, como Estados Unidos, Europa y China, el raquítico sistema institucional argentino demuestra ser terreno fértil para el avance de estas integraciones logísticas. El resultado, muchas veces, es exactamente lo contrario de lo que pregonan: altos costos, impuntualidad en los servicios y, en el peor de los casos, conductas que rozan la extorsión, es decir, venden un espacio en la bodega marítima solo si se contrata un flete terrestre asociado. Días atrás y sin mayor trascendencia, el gobierno dio una señal que permite ver un haz mínimo de luz en este túnel. En el ámbito de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, se reglamentó el Programa Internacional de Clemencia, una figura similar al arrepentido en los delitos penales, pero asociado a la cultura corporativa anticompetitiva. Esta figura fue lanzada en economías desarrolladas, conscientes del avance de las prácticas monopólicas en el mercado y también de las limitaciones intrínsecas de las democracias de poner límites regulatorios que cercenen la economía capitalista libre. El programa prevé exenciones o reducciones de multas a quienes reconozcan conductas que atentan contra la competencia. Es cierto, la norma coincide con un tema de actualidad y sensible como la conformación de carteles o acuerdos de precios, como los que parecieron haber llevado adelante las empresas de medicina prepaga en los últimos meses. Pero no podemos negar que vienen como anillos a los pocos dedos con que contamos actualmente la oferta de servicios asociados al comercio internacional. Y con la esperanza de ver los primeros ejecutivos corporativos arrepentidos de prácticas colusorias en el mercado logístico, nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lackaut Trade Talks, un podcast de Lackaut. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackaut Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontrarnos en nuestra web, lackaut.com.ar.